Hola, hola, muy buenas tardes. Saludándole desde Magnética en 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Eder Jiménez y ya lo sabes, sígase cuidando muchísimo, por favor. Estamos en medio de una pandemia. No nos confiemos, a pesar de que usemos el cubrebocas, no hay que perder de vista lugares conglomerados, no hay que perder de vista el hecho de que tenemos que estar a esta distancia y solamente estar saliendo para lo que requiramos. Por favor, de verdad, cuídese mucho. No queremos tener malas noticias en el mes de enero, en el que, bueno, ya lo mencionaba por ahí el maestro Emanuel Inserra la semana pasada, en el que ya 4 de cada 10 personas que se iban a tomar la muestra allí en el IPICIT ya salían positivas. Entonces, sí que sigamos de verdad cuidándonos muchísimo. El día de hoy tendremos un invitadazo, me refiero al doctor Abraham Escobedo Moratilla. Él es gerente del consorcio de Investigación, Innovación y Desarrollo para Zonas Áridas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y bueno, ya estamos platicando acerca de su trayectoria, de todo lo que se hace a través del consorcio y también toda la relación que ha tenido con respecto a toda la cuestión de la investigación, desarrollo e innovación en la parte farmacéutica. Digo, tocaremos alguno que otro tema relacionado precisamente que él ha estado al frente forma parte de este Consejo Técnico de la COEPRIS. Entonces creo que nos dará información de verdad muy, muy valiosa. No se olvide que en la página web del Coposit, en el inicio, en la sección de convocatorias, hay todo lo que está abierto de convocatorias vigentes a través del Facebook, y también puede encontrarlo a través de la zona de eventos, precisamente de nuestras redes sociales. Les recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com. Llámenos al 44 41 28 83 84 o escríbanos a través del Facebook Magnética FM HAWD 107.1 MHz, juvenilmente clásica, ya lo sabe. Y yo le quiero recordar que ya está abierta, ya está activa la bolsa de trabajo del Coposit. Si usted es egresado de maestría o doctorado de algún nivel de especialidad, pues ya lo sabe, regístrese en bolsadetrabajo.coposit.go.mx. Si también usted es una empresa que quiere aliarse con gente de alto nivel de especialización, pues ya lo sabe, registre su compañía en la página de la bolsa de trabajo del Coposit para encontrar al candidato ideal y desarrollar pues esos proyectos muy, muy complejos que solamente la gente con alto nivel de especialización puede desarrollar. Como siempre, saludo a todos los que nos escuchan en Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia. Un fuerte abrazo para allá. Y bueno, sin más preámbulo, le quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Abraham Escobedo Moratilla. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Edgar. Muchas gracias por la invitación y aquí a las órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, y de verdad que bueno, también estaremos platicando a lo largo del programa sobre un evento importantísimo, pero a mí me gustaría partir porque luego la gente desconoce a veces, pues también en este sector de ciencia, todo lo que se hace detrás, y algo que a mí de verdad me parece muy interesante porque creo que es algo que compartimos el IPICIT, que cumple sus 20 años de existir, y el Coposit, que bueno, por ahí hay un jardín de cactáceas que tenemos, que también ha estado involucrado, bueno, pues el IPICIT. Me gustaría partir con que le platicamos al auditorio qué es el CITSA, ahora sí que qué hace, qué investigadores, digo, conocer para irnos adentrando y que la gente sepa, porque luego me encanta eso, que dicen, es que al desierto, ¿qué le sacas? Porque no hay nadie, al contrario, es un ecosistema rico de recursos, es algo que tenemos que aprovechar, pero también hacer sostenible, ¿no? Entonces, si gusta, vamos a partir, me gustaría que partiéramos qué es el CITSA y realmente qué se desarrolla al interior. Claro que sí, Edgar. Pues mira, el CITSA es un consorcio de investigación. El CONACYT en el año 2017 tuvo la iniciativa de formar alianzas entre centros de investigación CONACYT que se agruparan mediante una temática de investigación. Entonces, en este caso, el CITSA está conformado por 6 centros de investigación en el país, 2 de ellos en San Luis Potosí, que es el Colegio de San Luis y el IPICIT. Okay. Además lo conforman el CIAD, que está en Hermosillo, el CIMNOR, que está en Baja California Sur, está el SICA, que está en Saltillo, Coahuila, y el CIATEG en Guadalajara. Entonces, con esta fuerza de investigadores, tenemos algunos de ellos que trabajan en esos centros y que tienen alguna
compatibilidad de sus investigaciones con las zonas áridas. Entonces, ¿qué entra en las zonas áridas? Bueno, pues realmente cualquier cosa que se te venga a la mente tiene un componente de zonas áridas por vivir aquí en un desierto, ¿no? A partir de más o menos de la mitad de la República Mexicana para arriba, pues estamos viviendo prácticamente en condiciones desérticas o semidesérticas, lo que es lo mismo árido o semiárido. Entonces, en ese sentido, también tenemos dentro del consorcio, en este momento, 12 investigadores que están adscritos de tiempo completo. Tres de ellos tienen base en el Colsan y 9 de ellos en el IPICIT. Y ellos están desarrollando un proyecto de cátedra relacionado directamente con las zonas áridas en varios componentes. Y además, algo muy importante, el consorcio como tal tiene una misión no solamente de investigar, sino de vincularse con los diferentes sectores de la sociedad para aplicar lo que se está desarrollando a nivel científico o tecnológico, y además crear y desarrollar patrimonio intangible que le pueda servir a la sociedad como un órgano de divulgación y difusión. Eso es algo muy importante para nosotros. Todos los investigadores que están en el consorcio están conscientes de ello y de hecho pues están muy interesados en que la ciencia no solamente sea su forma de vida o su desarrollo laboral, sino que sea una herramienta que le pueda servir a nuestra sociedad. Exacto. Y bueno, en este sentido a mí me parece muy interesante esa mezcla de multidisciplinariedad, porque bueno, ya se acabaron esos tabúes de que la gente dedicada a las ciencias duras, como la física, química, biología, matemáticas y luego ciencias sociales, como bien acertadamente comenta, hay investigadores del Colegio de San Luis. Entonces, esta multidisciplinariedad, por ahí se decía que, bueno, pues todavía falta mucho en materia de investigación de las ciencias sociales, pero bueno, esto se enriquece finalmente y se fortalece. Ahora, desde su concepción, ¿hubo en algún momento, cómo fue que partió esa idea, si emanó del CONACYT, del IPICIT? ¿Cómo fue que se concebió el decir, a ver, vamos a impulsar un consorcio? Digo, por obvias razones de nuestro entorno, pero bueno, ¿por qué quizá no se había detonado antes? ¿En qué momento dijeron, sabes qué, es momento de lanzar algo orientado a atender las cuestiones de zonas áridas? Bueno, mira, en realidad todo tiene un antecedente porque aquí en San Luis el CONACYT había dado su visto bueno para crear un nuevo instituto en investigación de zonas áridas. Pero en el 2017 empieza a haber por ahí un déficit de presupuesto. Y empiezan a tomar algunas medidas desde Hacienda y entonces se define que ese instituto ya no se podía crear porque ya no iba a haber el recurso con el que se contaba. Sin embargo, en la creación de este instituto ya se habían contratado a los catedráticos, a los jóvenes investigadores que lo iban a conformar. Y entonces se quedan en el IPICIT, el IPICIT los acoge para que puedan desarrollar ahí sus investigaciones y entonces un tiempo después el director en su momento del IPICIT junto con la directiva de CONACYT desarrollan esta alternativa de aliarse con varios centros y poder darle un poco la vuelta a esa situación y seguir con el plan de desarrollar, pero ahora no como un instituto, sino como una alianza, que además una ventaja de estas alianzas es que ya se utiliza el recurso humano y la infraestructura que ya había. Entonces, en ese sentido, pues hay un ahorro de presupuesto al crear esta alianza.
Claro, y que bueno, esto de verdad deja patente el ejercicio de la investigación y de la importancia de la vinculación. Digo, recordemos que hará un año, prácticamente año y medio, cuando se cuestionaba mucho en el entorno que dicen, oye, es que ¿por qué viajan los investigadores? ¿Cómo que por qué? Porque se tienen que vincular, porque tienen que desarrollarse. Luego también se preguntaba, ¿no? Esta cuestión de los consorcios, como que fue una nota, a mi parecer, pues de alguna manera, ¿no? Que creo se desconceptualizaba y muy fuera de contexto, porque los consorcios precisamente, usted lo acaba de reiterar y bueno, de decir, en que, bueno, no hay un sueldo, sino precisamente en trabajo colaborativo con los mismos recursos, es como se echan a andar estas alianzas poderosísimas. Ahora, se centra como tal el nodo de trabajo, o bueno, la gerencia pues es parte desde aquí, y ya se apoyan, o qué otras actividades lideran los otros 4 centros de investigación que están fuera de aquí de San Luis. Ok, bueno, te platico un poco de la estructura. La idea de estas alianzas es que hay un gerente, en este caso tu servidor, coordina las actividades del consorcio en general, pero en este consorcio en particular tenemos también un coordinador científico que es un investigador ya, digamos, de cierta trayectoria, es el doctor Joel Flores. Él está en la División de Ciencias Ambientales de IPCIT y él es quien nos ayuda a coordinar toda la parte académica y científica. Yo estoy más en la parte administrativa y de vinculación. Entonces, nosotros dos, junto con un investigador enlace que hay en cada centro, coordinamos los eventos, actividades y trabajo colaborativo. Perfectísimo, que bueno, ya estaremos platicando por ahí, esperemos por el tercer segmento, la primera reunión intersectorial que acaban de celebrar precisamente del CITSA. Y bueno, de todas maneras, aquí yo también partir de, en cierto sentido, que bueno, usted comentaba, hay acercamiento pues con la industria, me imagino que también debe haber un acercamiento con la parte, obviamente, académica, vamos con instituciones de educación superior, región altiplano sobre todo, y también aquí, bueno, de alguna manera existe alguna participación por parte de los jóvenes que están en posgrado en el IPCIT y se relacionan, ¿de qué manera se relacionan a estos jóvenes que están pues en la maestría o en el doctorado, sobre todo orientado a la parte de la división de ciencias ambientales, de qué manera los relacionan con este consorcio? Bueno, en este sentido, todos nuestros catedráticos que están directamente adscritos al CITSA no forman en este momento un posgrado. Entonces, varios de ellos se han ido incorporando en los posgrados que ya hay dentro del IPCIT. Y entonces, los alumnos que entran a los distintos posgrados, ya sea maestría o doctorado, tienen la posibilidad de escoger un proyecto que esté enfocado en las zonas áridas y en el que uno de nuestros investigadores pueda coasesorarlo para que forme parte de la investigación que se hace en nuestro consorcio. El consorcio en este momento cuenta con 3 laboratorios y bueno, pues algunos de nuestros investigadores no tienen laboratorio porque son más de ciencias sociales o de investigación en campo. Entonces, bueno, pues tenemos una gran variedad de campos científicos en los que los estudiantes pueden desarrollarse. Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos rapidísimo a un corte. Estamos platicando con el doctor Abraham Escobedo Moratilla. Él es gerente del consorcio del CITSA, del IPCIT, que cumple sus 20 años. No se vaya, estamos comenzando apenas en Composite Radio. Estamos de vuelta en Composite Radio, gracias que nos está escuchando desde su casa, desde la oficina, desde el auto. Ya sabe que nada de andar texteando, por favor, porque es peligroso, y sígase cuidando mucho, por favor, siga cargando el cubrebocas a donde quiera que tenga que ir, no que quiera ir, porque recuerde, estamos en medio de una pandemia, esto no ha acabado y estamos entrando también a esta combinación entre la influenza y todo, y bueno, ya estaremos también platicando al respecto de la experiencia que ha tenido el doctor Abraham Escobedo Moratilla también cuando estuvo involucrado, cuando ha estado involucrado con la parte del COEPRIS y todo el análisis de los fármacos, y que bueno, ya estamos platicando al respecto, pero bueno, él forma parte, él es gerente del consorcio de investigación, innovación y desarrollo para zonas áridas, que bueno, también, doctor, acaba de celebrarse un importante evento. Digo, me encanta porque San Luis Potosí, de alguna manera, y lo comentaba por ahí la semana pasada el doctor Emanuel Gustavo Inserra, director de vinculación del IPCIT,
quien decía, bueno, la verdad la infraestructura o las capacidades tecnológicas de investigación que tiene San Luis son muy buenas, muy buenas a nivel nacional. Y bueno, recién, por ejemplo, el Colsan había celebrado el primer el evento de posgrados nacionales del CONACYT, que esto está genial porque ya es un referente, pero también, como dicen, no se quedan para nada ustedes atrás, y desarrollaron la primera reunión intersectorial precisamente del CITSA. ¿De qué trató este evento, doctor? Bueno, pues como dijimos en el segmento anterior, una de las misiones u objetivos del consorcio es lograr vincularnos con varios sectores, no solamente incluso con el privado, también con el gubernamental, con la sociedad civil, a través de asociaciones civiles, otras instituciones educativas, etcétera. En ese aspecto, bueno, incluso con medios de comunicación, digo, creo que en el consorcio es de los investigadores que forman parte del consorcio, son de los que más generan notas de divulgación, notas en medios, etcétera, porque precisamente nosotros estamos interesados y es parte de nuestro objetivo. Entonces, esta reunión se llevó a cabo para poder visualizar oportunidades de colaboración entre distintos sectores. El evento se agrupó en 4 mesas de trabajo, dos fueron el miércoles 11 de noviembre y otras 2 de las mesas fueron el 12 de noviembre. Entonces, la primera mesa consistió en proyectos ecoturísticos, proyectos de conservación de cultura, etcétera. Y la segunda mesa de salud y de alimentación y salud. La tercera mesa fue de farmacéutica y productos naturales. Y finalmente la última mesa, la 4, fue de biodiversidad y biotecnología. Ya, y ahora, en este sentido, ¿qué participantes hubo? ¿Quiénes estuvieron? ¿Cómo se escribió? Me imagino que fue en formato virtual. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál fue esta dinámica de las 4 mesas y quiénes participaron? Bueno, te platico brevemente que esta reunión la íbamos a celebrar desde abril. A mediados de marzo se da toda la situación de la pandemia y entonces pues ya nos quedamos pues en el proceso de poderla organizar, porque además iba a ser presencial e iba a ser en Saltillo, en el Centro de Investigación en Química Aplicada que forma parte del consorcio. Y como ya no se pudo, entonces lo tuvimos que posponer y ahora propusimos una modalidad en línea. Pues invitamos a actores de distintos sectores de cada estado en el que está presente el consorcio. Y entonces invitamos a la Semarnat, a la CONAFOR, a diversas empresas, diversas asociaciones civiles. Estuvo presente también la SADER, la Secretaría de Agricultura, la gente de seguridad alimentaria de gobierno federal. Y bueno, por otro lado hubo empresas como Tema, que se dedican a manejar el lirio acuático para dar soluciones de derrames y otras cuestiones. Ellos presentaron también proyectos interesantes y varios de nuestros investigadores estuvieron también platicando de qué están trabajando y cómo pueden hacer mancuerna con estos sectores y que les sea más fácil a todos solucionar algunas problemáticas que hay en su quehacer. Ya, y que bueno, en este sentido, me encanta la parte que comentaba de las 4 mesas, porque de verdad es súper transversal, o sea, habló desde turismo hasta cuestiones farmacéuticas, entonces es impresionante la capacidad que tiene esto de alguna manera de captar los distintos centros, que en este sentido, bueno, como bien comentaba, y que uno de los sectores más golpeados precisamente por la pandemia fue el turismo, ¿no? Entonces, y esto me encanta porque de alguna manera luego el turismo se ha visto, pues obviamente al ser una rama netamente socioadministrativa, pues se piensa que poco involucramiento habría desde años pasados, es decir, bueno, ¿cómo entra la ciencia aquí? Pero yo creo que hay mucha relación, precisamente hablando de la cuestión de ecoturismo, de turismo
sustentable. Más o menos algunos highlights que había habido, por ejemplo, en el caso de la mesa de turismo, ¿qué se estuvo presentando? Porque eso me llama poderosamente la atención y de verdad de la mayor pertinencia. Bueno, y de hecho, sí, como tú dices, esto era tan transversal que los mismos que podían asistir a una mesa podían asistir y participar en otra, aunque aparentemente no estuvieran relacionados los proyectos. Por ejemplo, en la mesa 1 se presentó un proyecto que están haciendo catedráticos del Colegio de San Luis, en el que están trabajando en un proyecto ecoturístico y de conservación de la biodiversidad en el Realejo Guadalcázar. Ahí hay una zona ecoturística, se puede hacer, se puede acampar, se puede ahí hacer una caminata, senderismo, y conocer es una región que es semiárida, pero hasta cierto punto es un poco más húmeda que el resto que lo rodea. Y entonces hay gente en una comunidad que se llama El Realejo que puede cooperar con la conservación de las especies vegetales que hay ahí y que unidad de manejo donde podrían estar conservando los distintos tipos de plantas puede ser un atractivo turístico, ¿verdad? Claro. Pero para que ellos puedan propagar las especies y poder recuperar los suelos, poder reforestar, etcétera, pues necesitan conocimiento especializado y capacitación. Entonces, es un proyecto integral en el que nosotros podemos participar en la asesoría, podemos participar en presentarlo con las instancias correspondientes para poder hacer el financiamiento y luego precisamente proponer cuál es la parte ecoturística, resaltando la cultura, el patrimonio cultural que hay en esa comunidad y cómo a la gente también se le puede hacer atractivo todo el proceso de conservación y de manejo. Exactamente, y que bueno, la verdad es que San Luis Potosí, al ser un mosaico de colores, la verdad, tenemos un estado preciosísimo, pero rico también en estos escenarios. Pues bueno, como dicen, no todo es la Huasteca, no todo son las cascadas en la Huasteca, sino también nuestros escenarios, sobre todo en la zona altiplano, que bueno, pues probablemente desértico, semidesértico, la parte centro, pues hay muchos lugares muy, muy bonitos y que bueno, también antes de irnos al corte, doctor, yo quisiera preguntarle de alguna manera que también, pues bueno, el CITSA como un actor interlocutor también en las cuestiones de política pública, ¿no? Como bien usted decía, nosotros hacemos el acercamiento a las gestiones, la vinculación como tal, en nuestro San Luis Potosí, realmente, ¿qué tan bien vamos? ¿Cómo dicen? ¿Qué tal estamos bien o mal parados en términos de la preservación, de la conservación y de la regulación que hay precisamente de preservar estos lugares, sobre todo desérticos o semidesérticos, porque lo dicen, no es que si no tiene agua, no te preocupes, no hay bronca, vamos a depredar, ¿no? Entonces, ¿qué tan bien o mal estamos parados ahorita, sobre todo en cuestiones hasta de regulación? Bueno, la verdad es que creo que en San Luis Potosí y en la mayoría del país tenemos todas las variedades, ¿no? Hay algunas regiones muy bien conservadas en las que no se ha deforestado de manera importante o no se ha deforestado, no se ha maltratado el suelo, no se han cazado especies en peligro de extinción, etcétera. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, que son lugares ya totalmente con un ecosistema muy diferente al que tenían hace algunos años. Entonces, bueno, la Semarnat, la CONAFOR e incluso los ayuntamientos, el gobierno del estado, etcétera, pues a veces han tenido la problemática de no tener una cantidad de personal suficiente para estar supervisando, para que entre todos pudiéramos hacer mancuerna y concientizar a la población de ciertas acciones a la que están acostumbrados. Una de las más frecuentes es la deforestación para poder hacer leña.
para calentarse o para preparar sus alimentos. Entonces, bueno, algo tan simple como eso, a través de los años, pues puede ahora sí que terminar con un ecosistema completo, como se ha visto en varias regiones. Entonces, bueno, no es una tarea nada más de estar castigando a la gente que incurre en alguna de esas prácticas. En realidad, tenemos que concientizar a la población y ahí es donde hay una problemática y no solamente en México, yo creo que en todo el mundo es una problemática que tenemos que tomar una estrategia multisectorial precisamente para poder establecer una solución. Exacto, exacto, y multisectorial definitivamente, y esa importancia de la difusión y la promoción de estas actividades. Vamos, ahí está el impacto, como usted dice, sensibilizar a la gente, capacitar a la gente, acercarles el conocimiento y también demostrarles el impacto de no tomar una decisión, el impacto de no tomar acción, y eso pues recae precisamente, les impacta directamente a ellos, es decir, síguele a este ritmo y pues bueno, el día de mañana pues no sabremos de qué manera pueda seguir sostenible. Ahora, también yo nada más quiero aprovechar, de alguna manera yo entiendo que a pesar de que decimos, híjoles, que llevamos ya muchísimo tiempo con esta pandemia, pero quizás sea también muy pronto para determinar esas cuestiones, vimos que a lo largo de los meses de la pandemia, la cuestión sobre todo de fauna, empezó a tomar cierto ritmo en el que ya veíamos a los animales en ciertos ecosistemas a nivel mundial que se empezaban a acercar a las ciudades. Platicábamos en algún momento con el doctor Leonardo Chapa precisamente del IPCID, en el que decía, bueno, pues también de alguna manera empiezan a regularizarse esto. Ustedes, desde la perspectiva de precisamente de la cuestión de zonas desérticas, ¿han medido algo al respecto? ¿Han visto algún fenómeno que yo entiendo quizás sea poco tiempo para medirlo? Pero con respecto a la cuestión de la fauna que se estuvo dando últimamente debido a la cuarentena del ser humano. Fíjate que en realidad nosotros no nos hemos enfocado en responder una pregunta así. Sería muy interesante hacerlo y más porque muchas de las especies de las zonas áridas solamente salen en la noche, digamos. Entonces, realmente no lo hemos medido, pero bueno, pues es algo que podría ser bastante interesante. Sí, totalmente, definitivamente. Y bueno, es padrísimo esto porque esto lo están haciendo, pero ahorita vamos a brincar después del corte a esta cuestión, regresar un poquito a lo que le llamamos el fomento de la vocación científica, que conozcan nuestro auditorio, sobre todo los jóvenes, los maestros, el cómo ustedes han estado al frente, el cómo también usted ha seguido consolidándose, ha estado consolidándose como investigador, pero bueno, regresamos en un momento, estamos platicando con el doctor Abraham Escobedo Moratilla, él es gerente del consorcio del CITSA desde el IPCID. No se vaya, regresamos con la segunda parte de Coposit Radio. Estamos entrando a la segunda parte de Coposit Radio y estamos platicando con el doctor Abraham Escobedo Moratilla, él es gerente del Consorcio de Investigación, Innovación y Desarrollo para las Zonas Áridas de el IPCID, que bueno, muchas felicidades porque ya estamos en el mes precisamente de toda esta gran celebración que, como dicen, a pesar de la pandemia no detuvo al IPCID porque no han parado de hacer investigación, no han parado de atender inclusive esta cuestión del diagnóstico para aquellas personas que hayan salido, que estén teniendo síntomas del COVID, acérquese al IPCID. Y bueno, también acciones que ha emprendido el IPCID importantísimas como lo que fue la aplicación Centinela de la Salud a través del UI Lab del IPCID también. Y bueno, precisamente platicábamos en el segmento anterior de esta importante, de la primera reunión intersectorial del CITSA, que imagino que va a haber segunda edición, ¿no, doctor? Yo creo que esto va a seguirse, ¿no? Apenas están arrancando. Sí, bueno, la idea es que podamos hacer al menos una reunión intersectorial al año, pero nos gustaría hacer una cada semestre porque a raíz de la experiencia que hemos tenido, bueno, pues se pone en el panorama de todos los actores que participan diferentes alternativas, diferentes contextos en los que a veces no tenemos presente la participación de otros actores. Entonces, es muy importante que mantengamos ese ritmo para estarnos reuniendo,
exponiendo qué problemáticas o qué alternativas hemos hallado entre los distintos sectores. Algo que nos platican, por ejemplo, de seguridad alimentaria o Segalmex, de la unidad de Sonora, es que, bueno, ellos compran el grano bajo precios de garantía con un programa del gobierno federal a los productores de frijol y maíz. Y bueno, pues ellos, de acuerdo a una norma, les rechazan o les aceptan el grano de acuerdo a cómo esté. Pero han visto que hay un desconocimiento técnico en muchos de los productores para poder almacenar sus granos de manera correcta. Y esto hace que luego no se los puedan admitir en la compra de precios de garantía y entonces ellos pierden muchas de las veces dinero que invirtieron para la cosecha. Y además en una zona árida pues está todavía más difícil la situación. Entonces, esa es una mancuerna que tenemos que establecer. A lo mejor el programa como tal no la contempla, pero la gente que está participando en el programa se está dando cuenta de eso y nosotros, es nuestra responsabilidad como investigadores, como el consorcio, pues hacer mancuerna para poder ayudarles a resolver ese tipo de problemáticas. Exacto, importantísimo, porque es un impacto económico y social, y bueno, más ahorita, que como dicen, no estamos, y nadie está para perder, porque bueno, ha sido una situación, sobre todo económica y social, que le llamamos las otras pandemias, desafortunadamente violencia, desafortunadamente falta de trabajo, cuestiones económicas, pues también impacta, pero bueno, finalmente tenemos ese actor importantísimo como es nuestros científicos, todos nuestros académicos, desde ese frente, que bueno, como dicen la población, tenemos que sumarnos a escuchar y a poner atención de lo que ustedes nos están diciendo para seguir adelante. Y bueno, en ese sentido también, y yo le comento que en Coposit Radio pues ha sido también una dinámica que hemos tenido, el que luego los jóvenes pues no saben qué estudiar o que les gusta tal o cual situación o porque a veces en casa se lo piden. Pero bueno, sé que usted por ahí es QFB, también egresado de la máxima casa de estudios aquí de San Luis Potosí, estudiante bastante galardonado también por la Fundación Trayectoria de Éxito y también por la misma universidad. Pero bueno, yo quisiera partir también, porque vamos a llegar a ese momento en el que dice, bueno, ¿de qué momento brincó al estudio de la cuestión de farmacéuticos? Y ahorita que está en toda la parte de zonas áridas, dicen, bueno, esta cuestión multifacética que puede desarrollar un investigador, ¿no? Y bueno, que también usted está muy joven, ¿cómo es que se define usted al momento de decir, bueno, me voy por QFB y de ahí seguirnos a las cuestiones de la investigación? ¿Dónde arranca todo esto? ¿Dónde nace este gusto por meterse? Pues luego a carreras que hay quien dice, ay, no, es que está bien difícil, a mí no me entra la química ni las matemáticas. ¿Cómo arranca con todo esto, doctor? Bueno, pues fíjate que a veces la vida te va llevando por ciertos caminos que uno ni se imagina, ¿no? Pero en este sentido, mi papá tenía una farmacia como negocio familiar y yo le atribuyo mucho a eso, al ir a trabajar con él, ayudarle, etcétera. Que pues estuve rodeado siempre de medicamentos, ¿no? Entonces, ahí como que les agarré cariño, me gustaba ver las fórmulas, leerles las etiquetas, estar leyendo acerca de todos los mecanismos de acción, etcétera, desde pequeño. Y bueno, cuando ya salgo de la prepa y pues me voy a decidir una carrera, realmente también me gustó siempre cocinar. Entonces, yo estaba entre dos, o me metía a químico farmacobiólogo porque es donde está el desarrollo de los medicamentos, el desarrollo primario de los medicamentos, o me iba a gastronomía. Y pues la verdad es que mi papá no le gustaba mucho la idea de gastronomía. Y mi mamá me decía, bueno, pues mira, tú puedes de todos modos seguir cocinando aunque estudies lo que quieras, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde ya me decido por QFB. Y a mí nunca se me hizo muy complicado las materias que tienen que ver con la química, las matemáticas, la biología, etcétera. Al contrario,
siempre me apasionaron desde que estaba pequeño. Hace poco recordaba que le pedía a mi mamá que me comprara colorantes vegetales y recipientes porque me gustaba estar combinando los colores y haciendo reacciones. Me traía el Alka-Seltzer de la farmacia para hacer reacciones de efervescencia con cada color, etcétera. Y bueno, desde siempre atención, pero quiero rescatar ahí un punto muy importante. Enfrente de la farmacia de mi papá había una biblioteca municipal. Ok. Y una vez fueron unos chavos que yo no recuerdo de qué carrera o de dónde venían, pero eran unos chavos universitarios que vinieron a hacer un show de química mágica. Y hicieron varios experimentos ahí. Uno de ellos fue empapar un trapo en alcohol y luego prenderlo y demostrar que no se iba a quemar el trapo porque solo se iba a consumir el alcohol o un solvente. No recuerdo bien cómo estuvo la cosa, pero quedé muy sorprendido. Y ahí creo que eso fue una de las cosas que dije, yo quiero hacer esto. Fue un detonante y digo que aquí también se demuestra lo que luego a veces hasta se cuestiona, ¿no? Que dicen, oye, es que ¿para qué la semana de ciencia? ¿O para qué andar llevando talleres? Bueno, quizá no se ve y está demostradísimo que, bueno, no es de un día a otro, pero tarde que temprano, y digo, la verdad yo he tenido también esa satisfacción de ver cómo hay jóvenes que me tocaron en secundaria y ahorita ya están en carrera, y dicen, es que cuando trajeron el robot o cuando trajeron tal o cual experimento, de verdad me enamoré de esto y es por eso que lo decidí, ¿no? Entonces, de hecho, el IPCID ha formado parte de esta importante colaboración que ha impulsado el Consejo Potosino con el programa de niñas de media superior, de jóvenes, jovencitas de educación media superior, en el que se busca que sigan estudiando, sigan en posgrado. Y bueno, qué padre experiencia y gracias por compartirla, porque de verdad eso es lo valioso, eso es lo rico que al final del día, pues bueno, usted mismo lo está viviendo con la parte de la difusión de esta primera reunión intersectorial que se va a seguir dando primeramente, y también en ese sentido, bueno, ya que estuvo, por ejemplo, en la carrera, ¿en qué momento dijo, vámonos al IPCID? Porque ahí fue carrera larga y tendida, ¿no? A maestría, al doctorado, y bueno, con la doctora de las pocas SNI 3, con la doctora Bárbara de la Rosa, que bueno, de las contadísimas estas principales actoras que tenemos aquí en nuestro San Luis Potosí, estos, como dicen, nuestros importantes actores que, bueno, han llegado a la máxima cúpula precisamente del SNI. ¿Cómo es que se da este brinco de que, bueno, entró a la carrera y dijo, vámonos a seguir a los posgrados, vámonos como científico? Bueno, en este sentido, yo siempre fui muy hiperactivo. De hecho, para que a lo mejor le sirve de esta experiencia a alguien, yo era muy mal portado de niño, era muy inquieto. Me tuvieron que cambiar en diversas ocasiones de escuela porque siempre terminaba mi trabajo muy pronto y inmediatamente si no me ponían algo que hacer, yo empezaba a echar relajo, ¿no? Entonces, cuando entré a la carrera, como que yo venía en un ritmo más fuerte de trabajo, etcétera, quería consumir mis energías. Y entonces empecé a preguntar en varios de los laboratorios que si podía apoyar en algún proyecto de investigación. Y el grupo que me acogió fue el del doctor José Pérez Urizar, ahí en Ciencias Químicas, que es el grupo de farmacología. Y bueno, pues él me dio la entrada ahí y ya no me despegué. De hecho, con él hice mi servicio social, mi tesis. Y cuando llegó el momento de partir de ahí e ir a una maestría, me propuso un proyecto que había planteado con la doctora Ana Paulina. Ya. Y entonces fue que se me propuso que me pasara al IPCID. Obviamente tenía que pasar por todo el proceso de evaluación y todo para poder entrar, pero si entraba, pues ya iba a estar en una coasesoría con ambos. Y así fue.
Ya, y digo, eso es padrísimo porque ahí volvemos a remarcar esa importancia de la vinculación que debe haber, y también esta gran oportunidad que ahora, y bueno, lo platicamos en algún momento, en algunas de las ediciones de Composite Radio, en que, bueno, ahorita esta virtualidad de los eventos, pues también permite a jóvenes estudiantes que luego, pues no tienen los recursos a veces económicos para trasladarse a un congreso a otro país o a otro estado siquiera, y esta cuestión de la virtualidad pues les abre la puerta. Y yo digo, qué bueno que usted vino encontrando y finalmente pues también ese actuar, esa hiperactividad la canalizó positivamente y que se fue dando en ese sentido, ¿no? Ahora, en este sentido ya como parte precisamente en los posgrados y egresado del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que de verdad seguimos reiterando porque dicen, no nos vamos a cansar en felicitar todo el esfuerzo que han venido desarrollando, pues también este trabajo que estuvo desarrollando pues también le permite entrar en 2014 como experto técnico para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, famosísima últimamente en estos años. Yo creo que mucha gente no conocía qué era la COFEPRIS hasta que empezó la pandemia, pero es importantísimo, ¿no? ¿Cuál fue su papel? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué experiencia hubo cuando estuvo como parte de este equipo técnico? Bueno, en realidad todo viene con el proyecto de maestría. El proyecto de maestría fue uno de los primeros esquemas de biocomparabilidad que se comenzó a trabajar junto con, en este caso, con una mira hacia un laboratorio farmacéutico. Entonces, de hecho, al final pudimos hacer la vinculación con el Departamento de Nuevos Desarrollos del laboratorio Landsteiner y el doctor Antonio Curi, Francisco Curi, formó parte también de mi comité porque pues les interesaba desarrollar esto. ¿Y qué es lo que se desarrolló? Bueno, básicamente un esquema como hay para poder evaluar los medicamentos genéricos que se venden en diversas farmacias. Entonces, hay un tipo de medicamentos que se llaman biotecnológicos. Y los medicamentos biotecnológicos, en aquel entonces que hice la maestría, se había llegado al consenso mundial de que no podían pasar por un esquema de bioequivalencia como si fueran genéricos. Tenía que haber pruebas adicionales. Y nosotros estuvimos trabajando en desarrollar qué herramientas y qué características teníamos que ver de esos medicamentos, y utilizamos el caso de un medicamento muy vendido, de hecho, en México y en el mundo, que es la insulina glargina, la cual, bueno, sirve para la gente que tiene diabetes, y en este caso, gracias a eso, bueno, hubo una convocatoria para poder aplicar como experto técnico precisamente en estos esquemas que se llama biocomparabilidad, ya que la COFEPRIS pues estaba buscando un conocimiento especializado para tomar decisiones al respecto. Y bueno, pues entré a este padrón desde el 2014, todavía en este momento soy parte de ese padrón. Y bueno, mi quehacer en este momento como parte de ese padrón es ir a evaluar unidades de biocomparabilidad cuando solicitan que los vayan a evaluar. Entonces la COFEPRIS dice, muy bien, yo mando a alguien de COFEPRIS, pero voy a solicitar la ayuda de alguien del padrón para que me acompañe a evaluar y me dé su opinión. Y entonces yo acompaño a la gente de COFEPRIS en esas evaluaciones. Perfecto, perfecto. Y digo, de lo más interesante, porque también aunado a esto, como dicen luego, la gente, aún seguimos luchando luego con ese tabú que dicen nuestros científicos, luego no les gusta la música, no les gusta bailar, no les gusta el rock, no les gusta una buena copa de vino el viernes en la noche, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, este gusto también que usted ha venido develando también a nivel profesional, pues sé que también se ha desarrollado en la cuestión de innovación, en la cuestión hasta de emprendimiento, que luego vemos que pudiera ser difícil cuando, bueno, también yo platicaba hace unos días en que decía,
decíamos, es que a veces el científico se estigmatiza mucho en que, bueno, no puede ser empresario. Por supuesto que puede ser empresario. ¿Qué mejor ejemplo tenemos desde la ciencia ficción con Tony Stark hasta el mundo real con Pedro Gabay aquí en San Luis Potosí? O sea, tenemos, como dicen, gente dedicada a la ciencia también, pero también son empresarios, son emprendedores. Por ahí usted también desarrolló y, bueno, fue acreedor a este premio de emprendimiento. ¿Cómo fue que se fue dando este ejercicio de que se metió a temas de innovación, a temas de emprendimiento, obviamente desde su trinchera? Bueno, durante la maestría me di cuenta que ya estaba prácticamente presente lo de la colaboración multisectorial. Ya. Básicamente, cuando estaba en el mundo, la cuestión de cómo se iban a evaluar estos medicamentos para que cuando se les acabara la patente a los originales, otros laboratorios pudieran fabricar un medicamento que fuera igual de eficaz e igual de seguro, pues no había otra más que colaborar entre los laboratorios farmacéuticos, la entidad regulatoria del gobierno, el ente académico que tiene ese conocimiento especializado y bueno, pues todo lo que tiene que ver con la regulación. Entonces, ahí fue donde como que tuve un parteaguas y vi que pues tenía que, si queremos que todo pues, se desarrolle de manera integral, tiene que partir de una colaboración multiacadémica o multidisciplinaria. Entonces, me gustó mucho lo de la innovación, me gustó que lo que se hace en investigación se pueda desarrollar para darle un beneficio a las personas y que si bien este beneficio puede ser lucrativo, pues también sirva ese lucro para seguir desarrollando alternativas que puedan financiar futuros proyectos. Y en ese sentido, con la doctora Ana, a quien digo, le agradezco mucho su apertura para bueno, un poco aguantarme y por otro lado tener esa flexibilidad para admitir propuestas, pues le propongo en esa convocatoria que pudiéramos desarrollar un proyecto en el cual la proteína de amaranto, que ya ella tenía muy bien investigada dentro de su grupo, pudiera aplicarse para resolver alguna cuestión de salud o desarrollar a lo mejor hasta algún medicamento. Y entonces desarrollamos junto con mi compañera Jimena Velarde este proyecto en el que pues visualizamos que la proteína de amaranto podría ser una potencial terapia para disminuir los triglicéridos si y se consume de manera frecuente. Así lo vimos en ratones de experimentación obesos y pues además de que les ayudaba a otras cuestiones como la acumulación de tejido adiposo. Híjole, interesantísimo, y más por la cuestión de que finalmente la obesidad ya es un problema desde hace varios años de carácter de política pública. Es un problema público espantoso y que, bueno, no veo de alguna manera que como población estemos tomando conciencia, y desafortunadamente también me incluyo en ese sentido por nuestra cultura que tenemos de las tortas, tacos, tlacoyos, pambazos, y que bueno, es parte de, luego es desafortunado ver cómo en el último rincón, en el último pueblo, sí hay refresco de cola, pero no hay agua natural. O sea, eso es lo más triste, es parte también del merchandising de las marcas, pero bueno, importantísimo y trascendental atender a través de esta investigación, pues algo que de verdad está impactando severamente, como es la situación de la obesidad, porque ya no nada más es obesidad en adultos, tenemos severos problemas en obesidad en infantes, en niños, en jóvenes, en adultos mayores, y que bueno, de alguna manera esto también se ha relacionado, y lo ha demostrado las investigaciones, la ciencia lo ha hecho, en que también tiene un impacto directamente proporcional la propensión a ser contagiado por COVID o tener problemas más agudos por el COVID debido a la obesidad, ¿verdad? Así es.
De hecho, digo, a lo mejor en un mundo ideal en el que no hubiera obesidad, tal vez no se propagaría el COVID como lo ha hecho, aunque bueno, también es una realidad que hay gente que hace ejercicio, que es sana, etcétera, y también la ha atacado, a lo mejor hasta terminando con un fallecimiento muy lamentable, pero en números o en cifras, probabilidades, yo creo que sí, sí sería diferente si no hubiera obesidad. Y no solo con el COVID, sino con el cáncer, con todo todas las enfermedades relacionadas como la diabetes, el colesterol alto, los infartos, etcétera. La obesidad no ayuda, al contrario. Ha sido muy perjudicial y creo que, bueno, en ese sentido, lo que se ha hecho últimamente con los nuevos sellos que la Secretaría de Salud ha hecho algunos productos, creo que es un primer paso, bien, si no es algo perfecto y que va a revolucionar todo inmediatamente, creo que sí es un primer paso. Y nuevamente es, creo yo, un esquema mundial en el que tienen que ponerse de acuerdo las empresas que están produciendo productos alimenticios, el gobierno, para poder hacer la regulación que aplique, y la sociedad civil, así como los académicos, porque entre todos podemos llegar a un acuerdo y a una solución, y creo que, digo, yo lo veo como un primer paso. Exacto, exacto. Y de veras, padrísimo. Digo, aquí ya nada más viendo y tenemos esa fortuna, luego nos permiten en los controles de Magnética el que podamos continuar dentro del tercero y cuarto segmento, doctor. Como dicen, vámonos encargados, porque la verdad es que me encanta esta parte y digo también, de alguna manera tengo esa percepción como tal que usted mismo disfruta lo que está haciendo, que eso es algo importantísimo y valiosísimo hoy en día, el decir, bueno, el que le guste a uno su trabajo, el que le guste y más, que está dando un beneficio. Creo que rescato dos elementos que usted dijo fundamentales. El primero de ellos es brindarle soluciones a la sociedad, y si hay lucro para que puedan seguirse haciendo las investigaciones, me sonó a la fórmula perfecta, que de verdad yo creo que es algo que debemos de visualizar todos, el que no tiene nada de malo, siempre y cuando se haga como se ha hecho en términos del correcto uso de los recursos, sobre todo cuando son públicos y cuando son privados, pues con mayor razón, porque pues hablamos de eficiencia en las empresas, en las industrias, de optimizar en todo momento los recursos, y de verdad es muy, muy rescatable. Aquí me gustaría también, por ejemplo, entrar de alguna manera, y esta transición que hemos hablado, bueno, ahorita de los sellos, un tema en boga dentro del marco de COVID, porque arrancó en medio del COVID lo de los sellos. Y que bueno, en ese sentido, platicar sobre aquellos proyectos que desde que arrancó el consorcio de zonas áridas, ¿qué proyectos se han impulsado? ¿Cuál ha sido este estatus que han logrado? ¿Qué resultados se han tenido hasta ahora de aquellos que, bueno, pues se han impulsado desde el inicio, desde el CITSA? Bueno, aquí sí, para tener en contexto al auditorio, hay que rescatar que los investigadores que han sido contratados para el consorcio están bajo un proyecto que formuló antes de su contratación, y los catedráticos tienen que cumplir con los objetivos de ese proyecto mientras estén trabajando para el consorcio. Entonces, en ese aspecto, cada uno tiene una línea de investigación diferente, tienen campos diferentes, pero al fin y al cabo están formando parte de un consorcio y tienen que enfocarse, o siempre y además siempre lo han hecho, en que se debe de tener muy de la mano los productos científicos que se desarrollan, ya sean artículos, tesis, libros, etcétera, tienen que venir de la mano con productos de divulgación, ya sea artículos para el público en general, entrevistas en radio, aplicación de talleres, desarrollo de manuales o material para los niños, etcétera. Y a su vez que ellos estén relacionados con los distintos sectores y estén colaborando con el gobierno, con asociaciones civiles o con empresas para
poder trabajar en conjunto diversas problemáticas. Entonces, teniendo eso en contexto, tratamos o parte de mi trabajo es lograr junto con los investigadores que eso sea una realidad. Y entonces hay algunos de los proyectos que llevamos bastante avanzados. Quiero nombrar algunos de ellos. Investigación del doctor Sergio Hidalgo, en el que, bueno, él está en la parte de síntesis farmacéutica. Él ahora sí que inventa nuevas moléculas que tengan el potencial de curar ciertas enfermedades. Y bueno, él ha tenido un enfoque muy innovador en tener moléculas que fusionan y que tienen dos complejos químicos que pueden interaccionar para dos enfermedades a la par, o para dos blancos terapéuticos que son de una sola enfermedad. Entonces, se espera que esos medicamentos sean más potentes que los que hay en el mercado. Ya. La idea de esto es que una vez que se ha desarrollado la idea, se han hecho experimentos y se tiene suficiente sustento, se empieza a hacer un proceso de patente para poder proteger ese conocimiento y después poder ponerse de acuerdo con alguien que le interese, explotar ese conocimiento, o bien poderlo licenciar, poderlo vender, etcétera, y que llegue al mercado finalmente. Excelente. Excelente. Y digo que es finalmente capital que genera el conocimiento, pues en ese sentido, de un centro público de investigación tan importante como lo es el IPC, lo que es también este consorcio, todos los centros de investigación involucrados, como el SICA, que sí iba a ser ahí originalmente el evento, pero bueno, que también les mandamos un fuerte saludo, que por ahí compañeros del SICA o gente del SICA estuvo participando en un foro regional que se hizo en agosto pasado de apropiación de las ciencias y humanidades en el contexto de la pandemia, y que bueno, aquí viene a colación todo este impacto y la relevancia que luego también tiene la biotecnología en aras de que hay gente que lo ha satanizado luego mucho, es que los transgénicos, etcétera, está demostradísimo, es así como la industria farmacéutica, pues tiene sus avances y están demostrados los beneficios de la biotecnología. Claro está, no estuviéramos el día de hoy con estos avances si no hubiera sido gracias a esta transversalidad. Ya para finalizar el día de hoy, doctor, ¿hay alguna manera, por ejemplo, que digo, entiendo y no es privativo del auditorio ni de la gente, el hecho de que, bueno, pues en el sector de ciencias están sufriendo cambios, sobre todo de carácter administrativo en términos de los recursos, de los apoyos, todo el mundo hemos visto las cuestiones de las notas, de los fideicomisos, pero ¿qué sucede si alguna empresa dice, oye, creo que a través del consorcio o algún gobierno, algún ayuntamiento, que también ya venimos en cambios electorales el próximo año, ¿de qué manera hay alguna forma en la que se pudieran acercar para que también a través del consorcio se puedan realizar nuevos proyectos? ¿Hay alguna manera de que se puedan vincular? En ese sentido hablo sobre todo de industria, porque sigue empujándose la industria, sobre todo en la región centro, que también hay un impacto medioambiental, hay un impacto relacionado precisamente con las cuestiones de zonas áridas, o si no también algunos ayuntamientos. ¿Hay alguna forma de acercarse? ¿Cómo le pueden hacer? Sí, claro que sí. De hecho, a nosotros nos interesa muchísimo y hemos estado diseñando estrategias para lograr precisamente que los ayuntamientos, el gobierno del estado, funcionarios en los congresos, empresas, ya sean multinacionales, nacionales, locales, artesanos, etcétera, nos tengan en la mente al CITSA como una posibilidad de poderles apoyar. Entonces, bueno, pues ojalá que en tu auditorio haya gente interesada. Nos pueden contactar de varias maneras. Una de ellas es, y creo que es la más fácil, que se metan a internet y en el buscador de su preferencia pongan CITSA con doble I latina y Z y ingresen a nuestra página. Ahí está el contacto de un servidor, del doctor Joel Flores, nuestros teléfonos, información de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo. Y nosotros
viendo el proyecto o la problemática en la que estén trabajando quien solicita un servicio, podemos hacerles una propuesta económica competitiva para que podamos apoyarles. A veces también no necesitan tanto un proyecto, necesitan una asesoría, también la podemos dar sin problema. Nos ponemos también a las órdenes para escuelas que quieran a lo mejor montar o que los asesoremos en algún tipo de taller de divulgación, lo podemos hacer sin problema. Recorridos, igual somos parte del IPCIT y a través de nuestro departamento de comunicación social también participamos haciendo recorridos. Entonces, si gustan ingresar a la página, o si ya ingresan a la página del IPCIT, también ahí hay un enlace para ingresar a la página del CITSA. Y de todos modos, pues yo te puedo dejar mi correo electrónico por si quisieran compartir redes sociales, estamos a la orden. Por supuesto, doctor. De verdad, híjole, me encantó el programa. Se fue volando el día de hoy. No sé cómo se le hizo a usted. Creo que se fue rapidísimo. De verdad, muy integral. Lo que usted dice, dar soluciones competitivas. Señores empresarios, quienes nos escuchan, funcionarios públicos, quienes escuchan políticos, acérquense y trabajemos de la mano, como siempre debe de ser, de los académicos, de nuestros científicos, de nuestros investigadores, que de verdad hacen una labor titánica, pues no solamente en el contexto de lo que hemos vivido y lo que han demostrado hacer en la pandemia, sino que durante toda la vida, sin ciencia, simplemente no habría progreso en la sociedad. Doctor Abraham Escobedo Moratilla, pues ha sido un gusto y un placer que nos haya acompañado hoy en Composite Radio. Muchas gracias y muy contentos de estar en tu espacio. Si nos invitan más adelante, sabes que pueden contar con nosotros, con nuestros investigadores. Nos interesa que se sepa lo que estamos haciendo y te agradezco por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Gracias. Y bueno, a quienes nos escuchan y nos ven a través del Facebook, recuerde que en Composite seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica o telefónica. Siga nuestras redes sociales. Gracias a la Fundación Nikola Tesla AC, gracias a Robert Alonso, a Raquel Pérez. Saludo a todo el gran equipo del Composite, del IPCIT y del Colsan, que bueno, empujando a la ciencia a todo lo que da, a todos los miembros de la red de divulgación del Composite. Y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Composite, yo soy Edgar Jiménez y nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.